Porque le mandé por mail, pero no podía mandar la diapo completa. Bueno, la última charla la va a dar el doctor Fabio Barroso. Fabio Barroso ha hecho mucha experiencia en esta patología que es la neuropatía amiloide. Y es una patología que se mezcla mucho con aspectos clínicos de la enfermedad, ¿no? Y han aparecido tratamientos nuevos, así que me parece que es algo novedoso lo que va a hablar. Y ha hecho una experiencia muy importante con trabajos de investigación sobre nuevos tratamientos. ¿Dónde está desarrollado? Sí. ¿Querés que se lo lleve? Creo que se va a ver mejor si la pongo, pero sí vos sos, porque si no, ¿sí? Bueno, luego acá nomás. Ahí se ve. ¿Pero qué? ¿Tenés videos? No, con esto creo que va a estar bien. ¿Sí? Sí, la voy pasando. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Como dijo el doctor Nogués, esto es sobre amiloidosis y neuropatías, y creo que es un tema de interés para los internistas porque las amiloidosis son enfermedades que, si bien infrecuentes, los internistas tienen mucha participación en el diagnóstico diferencial, ¿no? Así que la idea es hablar de amiloidosis, una definición de qué son estas enfermedades, la patogenia, las amiloidosis sistémicas que se manifiestan con neuropatía o que la neuropatía es un componente de las manifestaciones clínicas, y en particular quiero hacer foco en la amiloidosis hereditaria por transtirretina, que es una forma de amiloidosis que causa neuropatía y cardiopatía como manifestaciones principales. Es poco reconocida por su baja incidencia y tiene muchas peculiaridades clínicas que son de mucho interés y ha habido mucha investigación y desarrollos terapéuticos en los últimos tiempos. Entonces, como decía, las amiloidosis sistémicas son trastornos por agregación de proteínas anormalmente plegadas en los tejidos, y estos agregados son los que se conocen como amiloides, ¿no? Pueden ser de origen adquirido o hereditario, y la característica clínica principal es que causan disfunción multiorgánica. Frecuentemente los órganos más afectados son los nervios periféricos, el corazón, producen nefropatía también, alteraciones oculares, y también pueden afectar al sistema nervioso central. Esto es una foto de una biopsia de nervio, donde ustedes pueden ver los depósitos de amiloide, ese material acidófilo, amorfo en la microscopía óptica, que se tiñe con la tinción de rojo Congo, y cuando se utiliza luz polarizada se ve de color verdoso. Entonces esa es la característica típica histológica del amiloide. Y si bien ese material parece amorfe, en la microscopía óptica, con microscopía electrónica se demuestra que son fibrillas, son agregados fibrilares. Y por estudios de cristalografía se identificó que esas fibrillas están formadas por un patrón molecular muy específico, que es una estructura de secuencias polipeptídicas que se pliegan siguiendo esa estructura de lámina plegada beta. Y esto es muy importante porque los sistemas biológicos no carecen de sistemas enzimáticos capaces de degradar esta estructura de lámina plegada beta. Entonces, cuando las proteínas adquieren esa configuración, son indigeribles por los sistemas enzimáticos normales de los tejidos, se depositan indefinidamente y producen daño estructural. Ahora, ¿por qué ocurre estos depósitos de amiloide? Bueno, hay por lo menos 37 polipéptidos que tienen capacidad de generar este tipo de agregados proteicos anormales en los tejidos. Y estos precursores pueden ser de dos tipos: que tengan una estructura cuaternaria bien definida, como son por ejemplo, las cadenas livianas de inmunoglobulinas o la transtirretina, o pueden ser polipéptidos sin una estructura cuaternaria definida, como son la alfa-sinucleína, proteínas que se depositan en otras enfermedades neurodegenerativas, o derivar de la endoproteólisis de otras proteínas en su procesamiento normal, como el beta-amiloide.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos con los distintos precursores? Por ejemplo, las cadenas livianas de inmunoglobulina libres en exceso se generan cuando hay un clon de células plasmáticas anormales que sintetiza inmunoglobulinas en exceso. Y ese es el sustrato para la formación de depósitos amiloides en lo que se conoce como amiloidosis AL, una enfermedad habitualmente asociada a otras discrasias hematológicas como el mieloma múltiple, o puede ser un trastorno en sí mismo, ¿no es cierto?, la amiloidosis AL. La transtirretina es la proteína que antes se conocía como prealbúmina. Y esto, la estructura cuaternaria está bien definida porque está formada por 4 monómeros o 4 cadenas polipeptídicas que normalmente se disocian y se intercambian entre las fases disociada y el tetrámero, pero siempre a un ritmo que es compatible con el procesamiento por los sistemas enzimáticos normales. Cuando esa disociación ocurre en forma acelerada, se acumula una mayor cantidad de estos monómeros que son los proclives a plegarse de manera anómala, formar esta lámina plegada beta y constituir fibrillas amiloides. Y bueno, esto es solo para ilustrar lo que pasa con otros tipos de proteínas, como la proteína precursora de amiloide, que cuando es procesada en forma anómala genera el amiloide beta, que es el que se acumula en las placas amiloides de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, todas estas enfermedades, tanto que sea por depósito local o sistémico, más o menos se explican de la misma forma, ¿no? Por una tendencia a formar estos agregados anómalos que son indigeribles. Volviendo al tema de las amiloidosis sistémicas, y es lo que nos interesa para explicar las neuropatías periféricas, hay una que es la adquirida y que les mencioné antes, que es la amiloidosis AL, y en la cual el precursor son las cadenas livianas de inmunoglobulina. Y después hay varias que son de origen genético, todas se heredan en forma autosómica dominante. La más relevante por la distribución geográfica, probablemente la prevalencia, sea la amiloidosis TTR, en la que me voy a referir un poco más después. Después está la amiloidosis por gelsolina, amiloidosis por apolipoproteína A1, por beta-2 microglobulinas, y también podía llamársele amiloidosis a una neuropatía asociada a la agregados de proteína priónica, que es un reporte de pocos casos, pero muy interesante, que se agrega al espectro de las enfermedades priónicas, ¿no? Como decía, la neuropatía por amiloidosis AL la amiloidosis AL es una enfermedad sistémica, que es la más frecuente de todas las amiloidosis sistémicas que causan neuropatía. La incidencia es más o menos 6 a 10 casos por millón por año. Resulta de una expansión plasmocitaria clonal. La neuropatía es un componente más dentro de un espectro de manifestaciones clínicas muy amplios, en el que las de mayor relevancia son la cardiopatía y la nefropatía, y básicamente es la cardiopatía la que determina el pronóstico. Acá no hay tanta dificultad, porque cuando el paciente tiene este compromiso multiorgánico y con el laboratorio se determina que existe un componente M en el proteinograma, ya uno tiene la pista clara para caracterizar perfectamente esta forma de amiloidosis. Pero bueno, es una enfermedad de evolución subaguda, más rápido, hay poco tiempo, entonces generalmente pasa más por las manos del hematólogo, del internista, el cardiólogo, que participan interdisciplinariamente, y el neurólogo a veces participa inicialmente en el diagnóstico diferencial, pero no tiene mucho rol. Después, como les decía, hay otras neuropatías amiloides sistémicas que son de origen genético, todas autosómicas dominantes. Una situación muy particular se da con esta asociada a la gelsolina, porque ocurre prácticamente en forma muy limitada a algunos países nórdicos, particularmente en Finlandia. La manifestación principal es la parálisis facial, produce alteraciones oculares como la distrofia corneana y alteraciones cutáneas. Pero una neuropatía sensitiva puede ser también otra manifestación de esta enfermedad, de aparición en la edad adulta, así que conviene tenerlo en cuenta para el diagnóstico diferencial de las neuropatías periféricas, ¿no?
Un reporte muy interesante es de la ocurrencia de neuropatía asociada a amiloidosis por beta-2 microglobulina. Mutaciones en el gen de esta proteína la hacen proclive a la generación de depósitos amiloides y a la causa de neuropatía. Acá la característica de la neuropatía es que predominantemente causa falla autonómica y se acompaña de un síndrome Zika, como el Sjögren, ¿no? Así que esta es otra variante de amiloidosis genética a tener en cuenta. Y como les mencionaba anteriormente, hace no muchos años se describió en una familia de muchas generaciones una neuropatía asociada a depósitos de proteína priónica. Esta historia es muy interesante porque era una familia que tenía deterioro cognitivo a edad temprana y muchos de los integrantes de esa familia donaban el cerebro al banco de cerebros en el Reino Unido, que tienen, muy desarrollado, y después, cuando empezaron a examinar esos cerebros retrospectivamente, encontraron la proteína priónica, revisaron las historias clínicas y vieron que muchos años antes de tener el deterioro cognitivo, toda esta gente tenía disautonomía y tenía neuropatía periférica. Incluso la disautonomía era tan severa que les generaba diarrea crónica y pérdida de peso fluctuante. Así que se pudo establecer que la proteína priónica forma depósitos que no solamente producen deterioro cognitivo, sino que causan neuropatía periférica con un gran daño autonómico y es inexorablemente progresivo. Así que otra forma de neuropatía podría considerarse amiloide, que causa disautonomía y a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. Y me voy a detener un poco más en la neuropatía asociada con la amiloidosis por transtirretina. Principalmente porque es más de mi interés y en el que tengo más experiencia, pero porque, como les decía, ha tomado bastante auge en la última década debido a desarrollos terapéuticos que han hecho avanzar mucho este campo, ¿no? Esta es una neuropatía de origen, una enfermedad de origen genético. Se debe a mutaciones en el gen de esta proteína, la prealbúmina o transtirretina, que ahora tiene ese nombre, que es más apropiado y porque es un transportador de tiroxina y de retinol. Aunque estas funciones no son esenciales porque la carencia de esta transtirretina no causa ni insuficiencia de vitamina A ni trastornos de la función tiroide. Pero las mutaciones en el gen de la transtirretina causan la síntesis de una proteína variante, una TTR variante, con una gran tendencia a disociarse en sus componentes y a predisponer a los depósitos tisulares de material amiloide. La prevalencia, como les decía, es muy baja de esta enfermedad. Se estima, pero no se sabe claramente, que puede haber menos de 40.000 personas afectadas en todo el mundo. Y lo característico es que hay focos de alta incidencia en algunos países o en algunas partes de algunos países, como por ejemplo el norte de Portugal, el norte de Suecia, en algunos focos endémicos en Japón, en Brasil, y así en otros países que antes no se conocía y se van conociendo. Típicamente la neuropatía es una neuropatía que inicia como neuropatía de fibras finas y después es una neuropatía mixta que produce trastornos motores, autonómicos. Pero lo más llamativo y probablemente de mayor interés para los internistas es el compromiso multisistémico, sobre todo el que causa cardiopatía y se puede presentar de una u otra forma, con neuropatía, con cardiopatía, con trastornos oculares. Con respecto a la epidemiología, algo que complejiza un poco más el diagnóstico diferencial, además de ser una enfermedad poco frecuente, es que tiene una penetrancia variable. Esto quiere decir que los que tienen el gen que causa la enfermedad pueden manifestar síntomas de la enfermedad o no. Y esto varía incluso con distintas mutaciones o incluso dentro de una misma mutación entre distintos países. Por ejemplo, ahí hay algunas cifras. A los 50 años la penetrancia en Portugal es de 60%. Más de la mitad a los 50 años ya desarrolló síntomas de la enfermedad. Pero incluso con la misma mutación, en Suecia solo el 10% a esa edad tiene síntomas y no se sabe por qué. A medida que aumenta la edad,
aumenta la probabilidad de que se manifieste la enfermedad. Es decir, que a los 80 años la mayoría en Portugal la tienen y ya un alto porcentaje también en Suecia. Como les decía, hay una amplia heterogeneidad genética, es decir, muchas mutaciones pueden causar la enfermedad, pero hay una gran variabilidad en la expresión fenotípica de estas mutaciones. Por ejemplo, la mutación más frecuente en todo el mundo es la predominante en Portugal. Y por eso también esta enfermedad antes se la conocía como amiloidosis portuguesa, ¿no? Porque es tan frecuente ahí. Y como es una enfermedad de comienzo joven, ven que la mutación Val30Met es la que predomina en Portugal, la edad de inicio es alrededor de los 30, 40 años, alcanza un pico. Otras mutaciones que son más prevalentes en otros países europeos causan un inicio de la enfermedad más tardía, que hace un pico a los 50, 55 años. Incluso las que causan un fenotipo predominantemente cardíaco, como ocurre en Estados Unidos, pueden hacer un pico a los 60 años. Así que es muy difícil prever cuándo se va a desarrollar la enfermedad porque hay mucha variabilidad en la expresión clínica, ¿no? Y esto es para mostrarles que algunas mutaciones se correlacionan preferencialmente con el desarrollo de un fenotipo neuropático, como este. La Val30Met, la que predomina en Portugal, causa predominantemente neuropatía y menos cardiopatía. La sustitución de valina por isoleucina en la posición 122 es una mutación prevalente en afroamericanos. Entonces, en Estados Unidos es muy prevalente la forma miocardiopática, que se presenta con falla cardíaca tardíamente a edades avanzadas y tiene menos neuropatía. Y después hay mutaciones que predisponen a un fenotipo mixto, en el que incluso en algunas familias puede haber heterogeneidad clínica. Algunos pueden presentarse con neuropatía, otros con cardiopatía, pero en la evolución todos desarrollan un fenotipo mixto. Entonces, como les decía inicialmente, la neuropatía asociada a la amiloidosis por transtirretina generalmente se manifiesta como una neuropatía de fibras finas. Los pacientes a veces consultan porque tienen dolor en las extremidades o porque se lastimaron y no saben claramente por qué, o sufrieron una quemadura y no se dieron cuenta por qué, se sacaron el calzado y vieron una lesión ampollada, escoriada. Y en el examen clínico, lo primero que se detecta es una alteración de la percepción de la temperatura y del dolor. En la medida que la enfermedad progresa, afecta a la sensibilidad mediada por fibras gruesas, la vibración, el tacto, la sensibilidad posicional. Finalmente empieza a afectar las fibras motoras y causa dificultad para locomotora, para la fuerza, el desarrollo del uso de las manos. Y también en la medida que se desarrolla la enfermedad, las manifestaciones autonómicas toman mayor protagonismo. Entonces, la enfermedad es muy discapacitante porque se asocia con un montón de alteraciones digestivas, urinarias, sexuales, las derivadas de la falla cardíaca o de las arritmias, y las lesiones cutáneas que complican a la insensibilidad cutánea que tienen estos pacientes. Es muy común que desarrollen estas ulceraciones plantares. Esto lleva a osteomielitis y esto termina en la amputación, como ocurre con la neuropatía diabética y el pie diabético, ¿no? Pero es muy frecuente encontrar este tipo de lesiones, autoamputaciones, que son derivadas de la falta de percepción del dolor y que sufren traumatismos recurrentes que llevan a las amputaciones, ¿no? Los síntomas de falla autonómica son muy frecuentes y en el desarrollo, en el curso de la enfermedad, la mitad de estas personas seguro desarrollan alguna manifestación de toda esta lista de manifestaciones autonómicas. En los hombres, la mitad tiene disfunción eréctil, incluso como una de las manifestaciones tempranas. Nosotros revisamos una casuística de un registro internacional en el que hay un gran número de casos de amiloidosis por transtirretina, y hasta un tercio de los casos pueden tener manifestaciones de falla autonómica incluso antes de que
presenten síntomas claros de neuropatía somática en las extremidades inferiores. Entonces, es muy importante tener en cuenta los síntomas de fase autonómica porque a veces pueden ser la pista de esta enfermedad, ¿no? Como les decía, la cardiopatía es una manifestación muy importante y también lo que puede ser el inicio de la enfermedad de esta forma. En una publicación reciente de las características clínicas basales de un estudio con una droga en desarrollo en ese momento, que eran 170 pacientes que estaban en los estadios iniciales de la enfermedad, 63% tenía miocardiopatía. Es decir, que es muy alta la proporción de casos que además de la neuropatía tienen cardiopatía. Más frecuente en Estados Unidos porque, como les decía, ahí es más prevalente en las mutaciones que causan cardiopatía que en Sudamérica, por ejemplo. Ya el 20% de esas personas en ese estudio tenían un marcapasos cuando empezaron el tratamiento. 20% también tenían antecedente de algún bloqueo auriculoventricular, FA u otras arritmias. El 40% tenía electrocardiogramas anormales, muchas veces inespecíficos. Y solo el 10% tenían un electrocardiograma de bajo voltaje, que es lo que se considera muy característico de la amiloidosis. Entonces tienen muchas alteraciones electrocardiográficas u otros indicadores, en otros indicadores de cardiopatía que pueden poner en la pista de este diagnóstico, ¿no? En el ecocardiograma que muestra la hipertrofia del ventrículo izquierdo asimétrica, el centellograma que puede detectar precozmente los depósitos amiloides. Y otra manifestación que también es parte del espectro clínico de esta enfermedad son las alteraciones oftalmológicas. La mayoría de los pacientes en algún momento de la enfermedad tienen ojo seco o alguna manifestación de ojo seco. Pueden tener depósitos en el iris, en el cristalino, a veces requieren cirugías porque pierden la visión debido a estos depósitos vítreos, y otras alteraciones menos frecuentes, pero la proporción es muy alta, así que los pacientes con neuropatía de una causa indefinida que están en estudio para determinar el diagnóstico etiológico, podría ayudar a hacer una evaluación oftalmológica para detectar algunas de estas alteraciones que son bastante indicativas de que podría tratarse esta enfermedad. Y ya en etapas más tardías de la enfermedad, que son las que alcanzan algunos pacientes que han recibido un tratamiento como el trasplante hepático, que sobreviven muchos años, pueden aparecer alteraciones del sistema nervioso central o nefropatía. Estas alteraciones del sistema nervioso central derivan de los depósitos en leptomeninges que causan síndromes neurológicos focales, crisis epileptógenas, hemorragia cerebral o deterioro cognitivo progresivo. Es una enfermedad muy discapacitante porque, como decía anteriormente, al afectar el sistema digestivo frecuentemente causan diarrea, causan malnutrición y eso se refleja en casi uniformemente en un descenso del índice de masa corporal con la duración de la enfermedad, y en pacientes que uno lo sigue por varios años se puede ver claramente que hay un deterioro en el índice de Karnofsky que los hace más dependientes, cada vez requieren internaciones más frecuentes y terminan con complicaciones de todo tipo. Y no solamente causa una gran morbilidad y discapacidad, sino que además produce un acortamiento de la sobrevida, porque en series grandes de pacientes, por ejemplo, de casuísticas de Portugal, donde es altamente prevalente la enfermedad, ven que a lo largo de los años es muy constante que los pacientes que no reciben tratamiento tienen una sobrevida promedio de 10 años. Es decir, que a los 10 años queda la mitad y a los 15 años prácticamente no hay sobrevida. Ahora, como les decía anteriormente, esta enfermedad adquirió mucha relevancia en los últimos años porque se han desarrollado estrategias terapéuticas que han modificado mucho el curso de la enfermedad y han permitido hacer manejable una enfermedad que previamente no tenía ningún tipo de chances de tratamiento, ¿no? Como el problema es la transtirretina que es inestable y tiende a disgregarse y a generar estos precursores amiloidogénicos, que son esos monómeros que se pliegan mal y se depositan, la primera estrategia que se desarrolló en los 90 fue la del trasplante hepático.
El trasplante hepático lo que hace es, al sustituir el hígado por uno que sintetiza la proteína normal, no mutada, evita la continua generación de estos precursores amiloides. Y esto ha demostrado un gran beneficio en la sobrevida principalmente y también en la evolución de la enfermedad, al detener la evolución del daño neurológico. Pero claramente se manifestó en la medida que se fueron usando los trasplantes hepáticos, que se hicieron más de 2.000 en todo el mundo hasta 2010, después se dejó de usar mucho por los tratamientos que les voy a comentar ahora, más adelante. Se vio claramente que algunos pacientes se benefician y otros no tanto, y en algunos el riesgo de complicaciones por la cirugía es mucho mayor que en otros. Entonces se empezaron a seleccionar cuáles eran los casos que se beneficiaban más y tenían menos riesgo, y eso llevó a que particularmente sepa que particularmente se benefician del trasplante los que tienen la mutación Val30MET, que son de inicio temprano, en los que tienen menos de 5 años de evolución la enfermedad, en los que están en un buen estado general, tienen un buen índice de masa corporal y que no tienen disautonomía. Los que tienen otras mutaciones, que comienzan después de los 50 años, que tienen ya un deterioro nutricional importante, que tienen disautonomía, tienen muchas chances de complicaciones postoperatorias y probablemente este procedimiento no mejora la sobrevida. Entonces, siempre existió la necesidad, a pesar de que esto fue un gran cambio en el desarrollo terapéutico de esta enfermedad, siempre quedó pendiente el tratamiento, la necesidad de tratamientos para otros pacientes, ¿no? Y ahí surgió, a principios de la década pasada, 2011, se autorizó el tratamiento con otros 2 fármacos, que fueron las primeras farmacoterapias para esta enfermedad, que lo que hacen es estabilizar la transtirretina. Esta transtirretina variante, que es inestable, tiende a disociarse, estas moléculas se fijan al tetrámero, lo estabilizan y evitan que se disocie. Estas son el tafamidis, que es una molécula específicamente diseñada para cumplir esta función, y el diflunisal, que ahora acá no se comercializa, pero por muchos años se utilizó como un antiinflamatorio no esteroide. Entonces, al prevenir la disociación del tetrámero de transtirretina, evita que se formen los monómeros que se pliegan mal y la continua formación de fibrillas amiloides. Estos fármacos han demostrado en estudios clínicos bien controlados que reducen la progresión de la neuropatía, aunque no la detienen completamente, ¿no? Y finalmente, en los últimos años, se puso a prueba y demostró eficacia la estrategia de silenciamiento génico. Acá la idea es evitar la expresión del gen de transtirretina para bloquear los niveles de transtirretina circulante y de esa forma disminuir la cantidad del precursor amiloidogénico. Hay 2 moléculas, una que se llama inotersen y la otra patisiran, que son las que se desarrollaron hace menos de 5 años, y que lo que hacen es, por distintos mecanismos celulares normales, bloquear la transcripción del gen de transtirretina y la síntesis de transtirretina. El inotersen es un oligonucleótido antisentido que tiene una secuencia de nucleótidos que hibridiza con el ARN mensajero del gen de la transtirretina. Entonces, al unirse al ARN mensajero, activa una ribonucleasa H, que es un mecanismo normal que tienen las células para editar los genes, y se corta, se elimina ese ARN mensajero y no se sintetiza proteína, y bajan los niveles circulantes a un 80% de los valores basales. Patisiran es un ARN pequeño de interferencia que utiliza otro sistema enzimático que regula la expresión del ARN mensajero en las células y también cumple la misma función. Se une a este complejo de silenciamiento inducido por el ARN de interferencia y causa la degradación del ARN mensajero y no se sintetiza transtirretina. En cualquier caso, los 2 tienen un efecto final similar, que es reducir los niveles de transtirretina, que es el precursor de amiloidogénico en esta enfermedad,
Y eso, en 2 estudios clínicos muy recientes, se demostró que son muy eficaces para evitar el deterioro neurológico continuo. Por ejemplo, en estos gráficos, en los que se usa una escala muy ampliamente utilizada para evaluar las neuropatías, que es el score NISMA-7, es examinar la fuerza, la sensibilidad, los reflejos, el estudio de conducción nerviosa, algunas otras pruebas cuantitativas, y el placebo se deteriora rápidamente en 15 o 18 meses, que es lo que duraron estos estudios, y los pacientes en el tratamiento activo muestran que no hay pérdida continua de la función neurológica. Así que han sido muy eficaces y hasta ahora seguros para frenar el curso inexorable de progresión de esta neuropatía. Así que para concluir sobre esta enfermedad, la amiloidosis hereditaria por transtirretina es una enfermedad que siempre es progresiva, que sin tratamiento la sobrevida media es de 10 años. La neuropatía es sensitiva, motora y autonómica y causa malnutrición, deterioro nutricional, pérdida de la locomoción, altera mucho la calidad de vida. Se acompaña de otras manifestaciones como cardiopatía, alteraciones oculares, puede causar nefropatía también. Y que es importante tenerla en cuenta porque todos estos tratamientos, como el trasplante hepático, los estabilizadores de transtirretina y el silenciamiento génico, son muy útiles para reducir la progresión o para detener la enfermedad. Así que bueno, creo que eso es todo. Es una enfermedad infrecuente, pero acá hay que buscar los casos porque hay gente con esta patología. Y estas fotos que yo les muestro acá son de pacientes que hemos tenido nosotros y muchas más, ¿no? Esto depende del medio social, económico en que vengan los pacientes. Las personas que cuidan mucho más su salud, que tienen más posibilidades, probablemente no desarrollen estas complicaciones tan atroces, pero esto no es una rareza en estos pacientes. Prácticamente todas estas personas terminan con este tipo de complicaciones o con una insuficiencia cardíaca congestiva severa o con un estado de malnutrición porque tienen diarrea intratable, ¿no?